En esta sesión haremos un ejercicio de variable aleatoria continua. Lo vamos a resolver paso a paso. El enunciado del ejercicio nos dice que las ventas diarias de una empresa en miles de euros es una variable aleatoria continua y nos plantea que su función de densidad es la siguiente. Esta variable toma valores en el intervalo 1, 2, desde 1000 a 2000 euros, y la función de densidad para ese intervalo es 2x menos 2. La función toma 0 para el resto de valores de variable. Queremos hacer un estudio completo de la variable aleatoria, por lo tanto la vamos a representar gráficamente. Vamos a comprobar que esta función que nos han dado es una función de densidad, viendo que se cumplen sus condiciones. También construiremos la función de distribución y cuando tengamos definida o caracterizada esta variable aleatoria, calcularemos valores de probabilidad y valores de variable. Y al mismo tiempo, calcularemos una medida de posición, que es el promedio o la esperanza matemática, y una medida de dispersión, que es la varianza de X. Vamos a empezar estudiando la función de densidad. Haremos una representación gráfica de dicha función. Como vemos, la función de densidad está definida para todos los valores de la recta real. Lo que sucede es que la función de densidad vale 0 para todos los valores que son menores que 1, vale 2x menos 2, tiene esta forma de recta para los valores que están entre 1 y 2, y por último vale 0 también para todos los valores que van desde 2 en adelante. El área que hay encerrada bajo la función de densidad y el eje de las x es lo que se define como probabilidad. Ese área tiene que valer 1. La forma de expresarlo matemáticamente, que toda la probabilidad de todos los valores posibles de la variable tienen que valer 1, es a través de la aplicación de una integral definida. Como estamos midiendo un área, lo que mediremos es, a través de la integral, el área que hay desde menos infinito a infinito, es decir, de todos los valores que puede tomar la variable, de la función de densidad. Y ese área tiene que ser igual a la unidad. Como hemos visto, la variable tiene 3 tramos. Un tramo que va desde menos infinito hasta 1, cuya función de densidad vale 0. Un segundo tramo que va desde 1 hasta 2, para esos valores de variable, donde la función de densidad vale 2x menos 2. Y por último, un tercer tramo, cuya función de densidad vale 0 y corresponde a aquellos valores de ventas que van desde 2 en adelante, hasta infinito. Tenemos 3 tramos y por tanto, durante todo el trabajo con esta variable aleatoria vamos a tener que tener en cuenta estos 3 tramos en los que está dividida la variable. En primer lugar, vamos a comprobar que es una verdadera función de densidad la que vamos a usar, la que nos han planteado como función de densidad de esta variable. Para poder hacer esto, vamos a comprobar la afirmación o la propiedad que tiene una función de densidad, que la integral definida desde menos infinito hasta infinito nos da la unidad, es decir, todo el área que hay encerrada bajo la curva y el eje, entre la curva y el eje, nos da la unidad. Para comprobar que es una función de densidad vamos a utilizar una propiedad de las integrales definidas, y es si yo tengo una integral que va desde menos infinito hasta infinito, la puedo dividir en sumas de integrales siempre que mantenga la estructura de la variable, es decir, que mantenga la continuidad de la variable. Si se fijan, vamos a hacer 3 tramos. Vamos a dividir esta integral desde menos infinito hasta infinito en los 3 tramos que tiene la variable, porque en cada uno de esos tramos la función de densidad va cambiando. El primero sería desde menos infinito hasta 1, que sabemos que la función de densidad vale 0. El segundo sería desde 1 hasta 2, que su función de densidad viene definida por la recta 2x menos 2. Y por último, desde 2 hasta infinito, otra vez la función de densidad vale 0. Tenemos aquí el 0, aquí también tenemos el otro 0, y lo único que vamos a hacer es resolver la integral entre 1 y 2 de la función de densidad. La resolución de esta integral es x al cuadrado menos 2x. Les sugiero que se repasen cómo se integran, cómo se hacen integrales definidas y sobre todo cuáles son las integrales definidas más sencillas de un polinomio, de una función exponencial. O sea, vamos a utilizar funciones de densidad que realmente sean fáciles de trabajar. La resolución es esta, x al cuadrado menos 2x, y como en cualquier integral definida, cuando ya la tenemos resuelta, lo que tenemos que hacer es sustituir el extremo superior sobre el que se mueve esta variable, es decir, vamos a sustituir el 2 en esta expresión, 2 al cuadrado menos 2
por 2, en este caso es nuestra x, y le restamos la misma expresión pero sustituyendo el extremo inferior, porque lo que vamos a calcular es un área entre estos dos valores. Si hacemos las operaciones correspondientes, vemos que el resultado de esta operatoria nos da exactamente la unidad, con lo cual hemos comprobado que realmente es una función de densidad. Una vez comprobado que es una función de densidad, el siguiente paso sería construir la función de distribución, que es otra de las funciones que caracteriza una variable aleatoria, que está directamente relacionada con la función de densidad, pero que tiene otro significado y también tiene otra manera de representarse gráficamente. La función de distribución se define como una probabilidad acumulada. Es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad, es decir, es cuánta probabilidad hay de que esta variable x que estamos estudiando tome valores menores o iguales a x, que es un determinado valor de los posibles de la variable. Para poder construir la función de distribución, tenemos que tener en cuenta que esta variable tiene 3 tramos, como hemos visto antes, donde los valores de la variable tienen distinta expresión de función de densidad. La función de distribución tendremos que calcularla o tendrá una expresión concreta para cada uno de estos tramos. Dependiendo de en cuál estemos, la función de distribución será diferente y nos permitirá calcular probabilidades acumuladas para esos valores de variable específicamente. Por tanto, vamos a empezar calculando función de distribución para el primer tramo, para aquellos valores de x que sean menores que 1. La manera de calcular la función de distribución siempre es igual, es una integral definida desde menos infinito hasta x. Lo que sucede es que en este caso, esta x que tenemos aquí hace referencia a los valores que son menores que 1. Por lo tanto, cuando voy a calcular exactamente cuál es la expresión de la función de distribución, lo que tengo que hacer es calcular la integral desde menos infinito hasta x, sabiendo que en ese tramo, para todos aquellos valores que son menores que 1, la función de densidad vale 0. Por tanto, la resolución de esta integral es 0. Ya sabemos cuánto vale la función de distribución para todos aquellos valores menores que 1. Y lo podemos reseñar en nuestro esquema de función de distribución. Ahora pasaremos al segundo tramo. Vamos a calcular cuál es la expresión de la función de distribución, pero para aquellos valores de variable que están en el intervalo 1, 2, donde sabemos que la función de densidad es 2x menos 2. En este caso, vamos a hacer también una integral definida desde menos infinito hasta x, pero ahora sabemos que esta x hace referencia a cualquier valor que esté en este intervalo. Como es una probabilidad acumulada, tendremos que empezar desde menos infinito, vamos a dividirlo en dos integrales, hasta 1, que sabemos que la función de densidad vale 0, y desde 1 en adelante hasta x para cualquier valor que esté en el intervalo 1, 2. Aquí la función de densidad sabemos que es 2x menos 2, y la podemos resolver directamente la integral. La primera ya saben que no da 0, la segunda su resolución es x al cuadrado menos 2x, y ahora sustituiremos los dos extremos. Primero el extremo superior, que es la x, la sustituimos en la expresión, con lo cual nos queda igual, x al cuadrado menos 2x, y después sustituiremos el 1 en la misma expresión, restándolo, ¿no? Si hacemos estos cálculos, el resultado final es x al cuadrado menos 2x más 1. Como ven, es una expresión matemática, no es un número. No estamos calculando un área, estamos calculando una expresión que me permite calcular porciones de área dependiendo de cuánto valga el valor x, teniendo claro que la x que podemos sustituir en esta expresión, x cuadrado menos 2x más 1, son valores de x que están en el intervalo 1, 2. Solo sirve como expresión de cálculo de probabilidades acumuladas para valores que estén ahí, en ese intervalo. Lo trasladamos a nuestro esquema de función de distribución, ya tenemos dos funciones de distribución distintas en los dos primeros tramos, y ahora iremos al último tramo de todos. Vamos a ver cuál es la función de distribución para un valor de x que sea mayor que 2, que esté en el último tramo de variable, que sabemos que su función de densidad es 0, pero ahora lo que nos interesa es calcular probabilidad acumulada, por lo tanto será la integral desde menos infinito hasta x, sabiendo que esta x es cualquier valor que esté por encima de 2. Esta integral la vamos a
dividir en los distintos tramos donde va cambiando la función de densidad, desde menos infinito hasta 1, que sabemos que vale 0, desde 1 a 2, que sabemos que vale 2x menos 2, y por último desde 2 hasta x. Recuerden que no ponemos 3, ponemos x porque es cualquier valor que esté por encima de 2, que la función de densidad también sabemos que en cualquiera de ellos vale 0. Si resolvemos las integrales, la primera y la última ya sabemos que vale 0, la intermedia es la que tenemos que resolver. Si se fijan, esta integral ya la hemos resuelto anteriormente, pero bueno, lo podemos hacer de nuevo. La integral de 2x menos 2 es x al cuadrado menos 2x y sustituimos los límites, primero el 2 y después el 1, para obtener un resultado que nos da exactamente la unidad. Si lo trasladamos, ya tenemos construida en su conjunto la función de distribución que cubre todo el espectro desde menos infinito hasta infinito. Esta función vale 0 para valores menores que 1, tiene una expresión polinómica x al cuadrado menos 2x más 1 para aquellos valores que estén entre 1 y 2 y vale 1 para los valores que estén por encima de 2. Esta es una característica fundamental de la función de distribución. Empieza en 0, va aumentando con esta estructura en todo el intervalo 1, 2 y hasta llegar al valor 1, se mantiene en 1 para todos los valores que están por encima de 2. Veamos una representación gráfica de esta función de distribución. Ven cómo el valor 0 hasta que llegamos al valor 1 de variable. La función de distribución va aumentando con este ritmo, x al cuadrado menos 2x más 1, hasta llegar al valor 2 de la variable. Y cuando llegamos al valor 2, ya a partir de ahí, la función de distribución vale 1 de manera continua para todos los valores que estén por encima de 2. Si se fijan de manera general y repasando un poco la teoría de funciones de distribución, la función de distribución de cualquier valor que llamemos a, recuerden que siempre es una probabilidad acumulada, pero en este sentido es la probabilidad de que esta variable x sea menor o igual que a. También sabemos que si conocemos f de a, también podemos conocer la probabilidad de su complementario, es decir, si yo conozco cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que a, también puedo conocer cuál es la probabilidad de que x sea mayor que a. Es justo la probabilidad complementaria. Esto lo puedo expresar así, 1 menos f de a. Otra propiedad que también vamos a usar de la función de distribución para el cálculo de probabilidades es cómo se calcula la probabilidad en un intervalo en una variable aleatoria continua. Si queremos calcular la probabilidad de que la variable x esté entre a y b, esto se hace como una resta de funciones de distribución. Es f de b, del extremo superior del intervalo, menos f de a, que es el extremo inferior del intervalo. Con esta estructura de cálculo ya creo que estamos dispuestos para poder realizar cálculo de probabilidades y de valores de variable. Empecemos por el cálculo de valores de probabilidad. Lo primero que vamos a calcular es la probabilidad de que las ventas diarias sean inferiores a 1.500 euros. Recuerden que la variable la tenemos expresada en miles de euros, por lo tanto, en el entorno en el que nos estamos moviendo en la definición de función de densidad y variable, 1.500 euros correspondería en nuestra variable a 1,5. Para poder hacer este cálculo de probabilidad, vamos a empezar usando la función de densidad. Si se fijan, después de representar la función de densidad, la porción de área que queremos calcular es exactamente la que vemos sombreada, porque queremos saber cuál es la probabilidad de que las ventas diarias sean inferiores a 1.500, o sea que vamos a calcular la probabilidad de que las ventas sean 1.500 o menos. ¿Esto cómo lo hacemos usando la función de densidad? Pues lo hacemos calculando la probabilidad de que x sea menor o igual que 1,5, es decir, el área que hay desde menos infinito. Recuerden que siempre, si queremos probabilidades inferiores, tenemos que empezar en menos infinito, desde menos infinito hasta 1,5. Pero sabemos que podemos dividir esta integral en dos, desde menos infinito hasta 1, que la función de densidad vale 0, y desde 1 hasta 1,5, cuya función de densidad es 2x menos 2. En esta tesitura resolvemos la integral que ya hemos resuelto unas cuantas veces y sustituimos los límites, primero el 1,5 y después el límite de 1. Si resolvemos esta operatoria nos queda 0,25, es decir, hay un 25% de probabilidad de que las ventas diarias en esta empresa sean inferiores a 1.500 euros.
Pero otra manera de calcular esta misma probabilidad sería usando la función de distribución. Veamos cómo lo hacemos usando función de distribución. Vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor que 1,5, es decir, esto lo podemos asimilar a la función de distribución 1,5. Como 1,5 es un valor de variable que está en el intervalo 1, 2, si yo quiero calcular la función de distribución de este valor, la función que tengo que utilizar de las que tengo disponibles es esta, x al cuadrado menos 2x más 1, porque es la que corresponde a todos los valores que están en el intervalo 1, 2 y 1,5 es uno de ellos. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es sustituir 1,5 en la función de distribución correspondiente. Si sustituimos veremos que nos da 0,25, que es el mismo resultado que obtuvimos antes, y por lo tanto podríamos volver a decir que las ventas diarias tienen un 25% de posibilidades de ser inferiores a 1.500 euros. Por tanto, o usando la función de densidad o usando la función de distribución, podemos llegar al mismo resultado. El que usemos una u otra dependerá de cuál es la información que tenemos disponible y cuál es el camino que queremos seguir. Vamos ahora a calcular otra probabilidad. Ahora intentaremos calcular la probabilidad de que las ventas diarias sean superiores a 1.700 euros. En nuestra variable x valdría 1,7. Como hicimos antes, tenemos representado gráficamente el área que nos interesa calcular. Ahora es desde un valor 1,7 en adelante y usando la función de densidad, el cálculo se haría de esta manera. Vamos a calcular una integral definida que va desde 1,7 hasta infinito. En la práctica va a ser desde 1,7 hasta 2, porque ya sabemos que a partir de 2 la función de densidad vale 0 y esa integral valdría 0. Con lo cual vamos a ir directamente ya al cálculo de una integral desde 1,7 hasta 2 de 2x menos 2 en función de x. Resolvemos la integral, sustituimos los dos límites, primero el 2 y después el 1,7, y como resultado final obtenemos que hay un 51% de probabilidad de que las ventas diarias superen los 1.700 euros. Como hicimos antes también, podemos calcularlo a través de la función de distribución. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad o la característica de complementariedad. Si quiero calcular la probabilidad de que la variable sea mayor que 1,7, si se fijan, esta expresión no es una función de distribución. Lo que sí es una función de distribución es la probabilidad complementaria, es decir, 1 menos f de 1,7. Porque cuando hablamos de f de 1,7, de lo que estamos hablando es de calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1,7. Por lo tanto, ya sabemos que este 1,7 está en el intervalo 1, 2. Su función de distribución para ese intervalo es esta, x cuadrado menos 2x más 1. Y lo que vamos a hacer es sustituir directamente 1 menos la función de distribución de 1,7 sustituyendo 1,7 y como resultado final nos dará 0,51. Igual que obtuvimos antes, hay un 51% de probabilidad de que las ventas superen los 1.700 euros. Entonces, igualmente, usando las dos vías, calculamos el mismo valor de probabilidad. Y por último, vamos a ver cuál sería el procedimiento si lo que quiero calcular es una probabilidad en un intervalo, es decir, que las ventas diarias estén entre 1.500 y 1.700 euros. También tenemos el gráfico, la porción de área que queremos calcular y igualmente podemos ver que podemos utilizar las dos vías, usando la función de densidad o usando la función de distribución. Si quiero la función de densidad, lo que voy a hacer es calcular una probabilidad en este intervalo entre 1,5 y 1,7. Y eso es una integral definida entre esos dos valores, es la porción de área que hay entre esos dos valores de variable. Como la función de densidad es la misma porque los dos valores pertenecen al intervalo 1, 2, directamente vamos a calcular la integral entre 1,5 y 1,7 de 2x menos 2. Resolvemos la integral y sustituimos también los dos límites. Primero 1,7 en esa expresión y después 1,5. Y el resultado que obtenemos es 0,24. Hay un 24% de probabilidad de que las ventas estén entre 1.500 y 1.700 euros. Igualmente obtendríamos con la función de distribución. Utilizando también una propiedad de la función de distribución, sabemos que la probabilidad en un intervalo es la resta de funciones de distribución. La función de distribución del extremo superior menos la del extremo inferior.
Ambos intervalos pertenecen, ambos valores de variable pertenecen al mismo intervalo. Por lo tanto, la función de distribución que vamos a utilizar es la del intervalo para valores de variable 1, 2, que es x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces sustituimos en esa expresión el valor 1,7 y le restamos la misma expresión, pero sustituyendo como x el valor 1,5. Y como resultado final, 0,24. Igual que en el caso anterior que habíamos utilizado la función de densidad para calcular esta probabilidad. Vemos que coinciden y que podemos utilizar cualquiera de las dos vías para calcular probabilidad. Ahora vamos a calcular algunas probabilidades sobre las ventas diarias, sobre esta variable, pero vamos a hacer un cálculo rápido de probabilidad utilizando funciones de distribución, porque veremos que vamos a intentar calcular probabilidades sobre valores de variable que están fuera del entorno de la variable, es decir, valores de variable que están en aquellos tramos donde las funciones de densidad valen cero. Por ejemplo, queremos calcular cuál es la probabilidad de que la PETAN sean mayores a 2500. Fíjense que por encima de 2,5 no hay ningún área que es el concepto de probabilidad. Por lo tanto, sabemos que esa probabilidad vale cero. Si lo queremos formalizar, dependiendo de la función de distribución, lo podríamos poner de esta forma. X mayor que 2,5 es igual a 1 menos la función de distribución de 2,5 y sabemos que la función de distribución de 2,5 de cualquier valor que es mayor que 2 vale 1. Por lo tanto será 1 menos 1, 0. Además de esta, podríamos plantearnos cuál es la probabilidad de que se venda menos de 800 euros. Bueno, tenemos el valor 0,8 en ventas por este lado y como ven, para todos los valores que están por debajo de él tampoco hay ningún área acumulada. Sabemos que esa probabilidad vale 0. La función de distribución para un valor que esté por debajo de 1 vale exactamente 0. También nos podríamos plantear cuál es la probabilidad de que las ventas estén entre 500 y 2.500 euros. Eso es un intervalo bastante amplio y si nos fijamos, dentro de este intervalo de valores acumulamos el total de probabilidad. Está toda el área que es el total de probabilidad. Por lo tanto, esta probabilidad será 1. Lo podemos argumentar utilizando funciones de distribución. La probabilidad en un intervalo es f, función de distribución del extremo superior y función de distribución del extremo inferior. La función de distribución de 2,5 está aquí, es 1, es un valor por encima de 2, vale 1. Y la función de distribución de 0,5 es un valor que está por debajo de 1 y esa función vale 0. Por lo tanto, el valor final, 1. Otro caso que nos podemos plantear es cuál es la probabilidad de que las ventas sean menores que 2.100 euros. Tenemos 2.100 euros, un valor que está por este lado, es mayor que 2, y si queremos calcular la probabilidad de que ocurran todos estos valores que estén por debajo de 2,1, incluimos toda el área de probabilidad, por lo tanto esta probabilidad será 1. Es una función de distribución de un valor que está por encima de 2, por lo tanto valdrá 1. También nos podemos plantear por último cuál es la probabilidad de que las ventas sean mayores que 950 euros. 950 euros está por debajo de 1, pero queremos determinar la probabilidad de que se tomen valores mayores que 950, o sea que 0,9. Eso significa que vamos a cubrir toda el área que hay por encima de 0,9 que corresponde a la unidad. Por lo tanto, esa probabilidad será exactamente igual a 1. También lo podemos expresar como funciones de distribución. Y por último, vamos a ver qué decimos cuando lo que queremos calcular o lo que nos interesa calcular es si las ventas diarias fueran exactamente de 1.250 euros. Para calcular una probabilidad puntual en una variable aleatoria continua, lo que nos tenemos que plantear es, ¿existe área asociada a un punto? Un segmento no es un área, con lo cual, cuando queremos asociar un valor de probabilidad a un valor exacto de variable, a un valor puntual de variable en una variable aleatoria discreta, tenemos que decir que esa probabilidad vale 0. Vale 0 porque la variable tiene infinitos valores, el valor de probabilidad total es 1
y tenemos que repartir esa probabilidad entre infinitos valores. Podemos calcular valores de probabilidad asociados a intervalos. Los intervalos pueden ser todo lo pequeño que queramos, pero lo que no podemos hacer es asignarle un valor de probabilidad distinto de 0 a un valor puntual de una variable aleatoria continua. Calcularemos ahora algunos valores de variable, es decir, algunos cuantiles. En primer lugar, calcularemos la mediana de las ventas diarias. Recordemos el concepto de mediana. La mediana de una variable, en este caso de una variable aleatoria continua, es un valor de variable de manera que la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a él es 0,5. Es decir, hay un 50% de probabilidad de que en este caso las ventas diarias sean iguales a un valor determinado que llamaremos mediana o que sean menores a él. También sabemos que si para valores menores o iguales a la mediana la probabilidad es de 0,5, para valores que estén por encima de la mediana la probabilidad también será 0,5. Pero nos va a interesar el primer cálculo de probabilidad que hemos hecho porque es el que está directamente asociado con el concepto de función de distribución. La función de distribución de la mediana, por tanto, es 0,5. Para calcular la mediana utilizaremos esta expresión. Vemos que si la función de distribución de mediana es 0,5, podemos determinar que en nuestro caso la función de distribución para el intervalo 1, 2, que es donde está definida la variable, es x al cuadrado menos 2x más 1, y lo podemos igualar a 0,5. De esa forma, despejando el valor de x, podemos calcular exactamente el valor de mediana. En este caso es una ecuación de segundo grado lo que tenemos, y para poder resolverla tendremos que aplicar la expresión correspondiente y obtendremos dos posibles soluciones. Vamos a coger la solución que esté en el entorno de la variable donde tenemos definidas las ventas, es decir, la que pertenezca al intervalo 1, 2. La mediana en este caso es 1,7071, es decir, hay una probabilidad de que las ventas sean menores o iguales a 1,7071 miles de euros, que es del 50%. Con el mismo criterio vamos a calcular otros cuantiles, por ejemplo el cuartil 1. La única diferencia es que la definición de cuartil 1 es que la función de distribución de ese cuartil es exactamente 0,25. La probabilidad de que la variable sea igual o menor que el cuartil 1 es 0,25 y la probabilidad de que esté por encima del cuartil 1 es 0,75. Haremos exactamente lo mismo, utilizaremos la función de distribución, la igualaremos a 0,25 y despejaremos el valor de ese cuartil 1, que en este caso nos da 1,5, es decir, 1.500 euros. La probabilidad de que las ventas estén por encima de 1.500 euros es del 75% y de que las ventas sean iguales o menores que 1.500 euros es del 25%. Y para terminar veremos el cálculo de un percentil, el percentil 70, que igualmente definiremos como aquel valor cuya función de distribución es igual a 0,7. Igualando la función de distribución a 0,7 y despejando x obtenemos que hay un 70% de probabilidad de que las ventas diarias sean menores o iguales a 1,8367 en miles de euros. Calcularemos la esperanza o promedio esperado de x. Ya sabemos que de forma teórica la esperanza promedio de las ventas diarias la vamos a calcular a través del operador esperanza matemática. Como esto es una variable aleatoria continua, la media o el operador esperanza matemática para una función x, que es como se define el promedio, lo vamos a calcular a través de la integral definida que va desde menos infinito hasta infinito de la variable x con la que estamos trabajando por su función de densidad. Ya sabemos que esta variable que estamos trabajando, ventas diarias, tiene tres expresiones de función de densidad distintas dependiendo del tramo de variable en el que estemos. Entonces, para calcular la esperanza vamos a tener en cuenta esto. Esta integral que va desde menos infinito hasta infinito la vamos a dividir en los tres tramos, desde menos infinito hasta 1 de x por la función de densidad que sabemos que vale 0, de 1 a 2 de x por la función de densidad que es 2x menos x,
Y por último, desde 2 hasta infinito de x por la función de densidad que vale 0. La primera y la última integral sabemos que su resultado es 0, con lo cual la integral que en realidad vamos a hacer es la integral desde 1 hasta 2 y ya he incorporado la x en el polinomio y me queda una integral de 2x al cuadrado menos 2x en función integral. Ya saben que subimos un grado al polinomio, dividimos por el número que hemos aumentado, 2 tercios de x al cubo menos x al cuadrado, entre 1 y 2. Con la misma dinámica de resolución de integrales definidas, sustituimos primero el 2 en esa expresión y después sustituimos el valor 1, hacemos la resta y operando obtenemos que por término medio las ventas diarias son de 1.667 euros, es decir, 1,667, pero en miles de euros, que es como viene expresada nuestra variable. Ese sería el valor de la media. Y ahora vamos a calcular el valor de la varianza. Sabemos que la varianza es una medida que se basa en el cálculo de la distancia desde cada valor de la variable a la media, y esas distancias se elevan al cuadrado. En este caso, como estamos en una variable aleatoria continua, la varianza la vamos a calcular como la integral definida desde menos infinito hasta infinito de una expresión que tiene que ver con el operador esperanza matemática, que es la distancia desde cada valor de x a su media elevado al cuadrado multiplicado por la función densidad, siempre en función de x. Con el cálculo de esta integral obtendríamos el valor de la varianza de una variable aleatoria continua. Pero, claro que podemos hacer este cálculo de integral. Lo que pasa es que habitualmente esta expresión complica el cálculo final de la integral. Sería más conveniente que utilizáramos la fórmula abreviada del cálculo de varianza para poder resolver de una manera más rápida y más fácil esta integral definida. La definición abreviada de la varianza lo que nos dice es que podemos calcular el valor de la varianza si igualmente hacemos una integral definida desde menos infinito hasta infinito, pero de la variable x al cuadrado multiplicada por la función de densidad con respecto a x. Y cuando tengamos resuelta esta integral, entonces le restaremos la media, el promedio que ya conocemos, elevado al cuadrado. Si optamos por esta segunda opción, el resultado que obtendríamos sería este. Vamos a calcular esta integral de x al cuadrado por la función de densidad desde menos infinito hasta infinito. Pero ya que hemos trabajado bastante con esta variable aleatoria, sabemos perfectamente que desde menos infinito hasta 1 la función de densidad vale 0, con lo cual esa integral vale 0. Y desde 2 hasta infinito también la función de densidad vale 0. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es calcular ya directamente la integral en el intervalo 1, 2, que es donde está definida la variable con una función de densidad distinta a 0. Utilizamos x al cuadrado por la función de densidad correspondiente en ese intervalo y cuando tengamos calculada esta integral le restaremos la media, que ya lo hemos calculado antes, que sabemos que vale 1,667. Esa resta la haremos de la media al cuadrado. Si desarrollamos el interior de la integral que nos interesa, multiplicamos x al cuadrado por el polinomio, obtenemos 2x al cubo menos 2x al cuadrado, y esta es la integral que vamos a resolver. La tenemos resuelta aquí, es 2 cuartos de x al cuadrado menos 2 tercios de x al cubo, entre 1 y 2. Seguimos manteniendo la resta de la media al cuadrado en la expresión, y lo único que nos queda por hacer es sustituir el valor 2, que es el extremo superior, y el valor 1, que es el extremo inferior en el que estamos resolviendo la integral definida, y resolviendo todo este cálculo obtenemos que la varianza de las ventas diarias es 0,0556 y sus unidades son miles de euros al cuadrado. Si no nos interesara la varianza solo, sino que también quisiéramos calcular el valor de la desviación típica, recuerden que lo único que tenemos que hacer para calcular la desviación típica es hacer la raíz cuadrada de la varianza, obtener su solución positiva. Por lo tanto, la desviación típica de las ventas diarias sería 0,2357 y sus unidades en miles de euros. Una vez calculado el promedio y la varianza, es una cuestión inmediata ver que podríamos calcular, por ejemplo, el coeficiente de variación de Pearson para determinar grado de dispersión o para comparar
grados de dispersión. Solo necesitaríamos hacer el cociente entre la desviación típica y la esperanza matemática o el promedio.